¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde todo parecía perfecto al principio? Esa persona te hacía sentir como si fueras el centro de su mundo. Las llamadas, los mensajes, los planes, todo era increíble. Y entonces de repente todo cambió. Ya no te busca tanto, ya no te llama como antes, las palabras dulces se convirtieron en silencio, los gestos de cariño en indiferencia y te empieza a invadir esa sensación incómoda de ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no soy suficiente? Créeme, sé exactamente lo que se siente. Yo también he pasado por eso. Y es devastador porque lo que realmente está en juego no es solo la relación, sino tu propio valor, tu autoestima. El ego empieza a susurrar, no soy lo suficiente atractivo, inteligente o interesante. Tal vez ya no soy lo que esa persona necesita. Y ese sentimiento de no soy suficiente empieza a carcomer desde adentro. Y lo peor de todo es que no sabes cómo solucionarlo, cómo hacer que esa chispa vuelva a encenderse. Pero lo que quiero que sepas es esto, no es tu culpa. No tienes que hacer más de lo mismo, ni tratar de ser algo que no eres. Hoy te voy a mostrar cómo recuperar ese poder personal que tenías al principio de la relación. Cómo volver a atraer a esa persona sin tener que cambiar quién eres, sin tener que manipular ni rogar. Porque al final las relaciones se tratan de lo que somos y de cómo nos mostramos al mundo. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Lo primero que necesitas hacer es recuperar tu poder personal. Deja de enfocarte en lo que esa persona está haciendo o dejando de hacer. La clave aquí es que el amor y el cariño no dependen de lo que la otra persona haga por ti. Dependen de cómo te sientes contigo mismo. Cuando pierdes tu poder personal, empiezas a depender de las acciones del otro para validar tu valor. Y eso te pone en una posición vulnerable, porque al final nadie puede hacerte sentir amado si tú mismo no te valoras. Empieza por reconectar contigo mismo, por volver a hacer las cosas que te hacen feliz, que te llenan de energía. No se trata de cambiar para que te amen, se trata de ser tan atractivo en tu ser que la gente quiera estar cerca de ti. Y eso es algo que tú puedes controlar. Muchas veces pensamos que la atracción se basa únicamente en el físico o en los gestos románticos, pero en realidad la atracción tiene muchas más capas. Hay 3 niveles de atracción que debes entender. La primera, la atracción física, la que aparece al principio cuando todo es nuevo y emocionante, pero esto no dura si no hay algo más profundo. La segunda es la atracción emocional. Es cuando te conectas con la otra persona a un nivel más profundo. Cuando compartes sueños, intereses y te preocupas el uno por el otro. Esta es la clave para una relación duradera. La tercera, la atracción trascendental. Este es el nivel más poderoso. Es cuando alguien te inspira a ser la mejor versión de ti mismo, a crecer y evolucionar. Es la verdadera conexión, aquella que hace que 2 personas sigan juntas, no por dependencia, sino por la energía que crean juntos. Si solo te enfocas en el primer nivel de atracción, que es lo físico, las cosas tienden a desvanecerse rápidamente. Pero si te concentras en los 2 niveles más profundos, entonces tienes una relación que puede durar años, llena de emoción y crecimiento. La clave es entender que la atracción no es solo una cuestión de apariencia, sino de conexión profunda y auténtica. Deja de controlar y empieza a influir. Una de las grandes claves para recuperar esa chispa es entender que el control nunca funciona en una relación. Queremos que la otra persona cambie, que sea más cariñosa o más romántica, pero esto no es algo que se pueda forzar. En lugar de intentar controlar, debes aprender a influir. ¿Y cómo se influye? Primero, al ser un ejemplo. Si quieres que alguien sea más atento contigo, empieza a ser más atento tú. Si quieres más cariño, comienza a dar más cariño tú. La influencia viene de ser auténtico y desde el corazón. No se trata de manipular, se trata de inspirar. Cuando una persona ve que tú eres feliz, independiente y que tienes tu propia vida llena de significado, la otra persona no podrá evitar sentirse atraída y querer ser parte de esa energía. No pongas tu valor en manos de otro.
Es fácil caer en la trampa de pensar que tu valor depende de la forma en que otra persona te trate. Pero la realidad es que tu valor no cambia independientemente de lo que esa persona haga o deje de hacer. Cuando empieces a ver que tu felicidad y tu valor no dependen de lo que el otro haga por ti, te sentirás más tranquilo, más seguro de ti mismo, y eso reflejará en cómo te relacionas con los demás. Y no olvides esto, no necesitas que alguien más te valide. El amor propio es el primer paso para cualquier relación exitosa. Cuando te sientes completo por ti mismo, atraes a personas que realmente te valoren por lo que eres, no por lo que esperan de ti. En una relación no se trata solo de lo que los demás pueden dar o recibir, sino de lo que tú eres y cómo te sientes contigo mismo. No tienes que ser perfecto para ser valioso, y mucho menos para ser digno de amor y respeto. El verdadero poder de una relación está en ser auténtico, en conectarte profundamente y recordar que ante todo, tu felicidad y tu bienestar comienzan contigo mismo. Si hoy tomas el control de tu vida emocional, si decides enfocarte en tu propio valor y en lo que realmente mereces, verás cómo todo comienza a cambiar. Las relaciones no son una batalla constante por la validación, son una oportunidad para crecer y evolucionar juntos. Si este mensaje resonó contigo y sientes que es hora de tomar acción, no lo pienses más. Suscríbete ahora en mi canal para tener más contenido como este, donde cada semana compartiré contigo las mejores estrategias y consejos para mejorar tus relaciones y recuperar tu poder personal. No te lo pierdas, da el primer paso hacia una vida más feliz, plena y llena de relaciones auténticas. Haz clic en suscribirme, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de transformación, porque tú mereces todo el amor y la paz que puedes crear para ti mismo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu valor no tiene precio. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.